Hoy quiero traerles una temática diferente, una temática nueva en el canal que la podríamos implementar como sección. Y quiero pasar a hablarles de una casa en particular, quiero hablarles de la casa Cajal y de los perfumes que yo tengo de ellos en mi colección. Vamos a empezar a hablar desde el más versátil hasta el más retador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto y hoy quiero hablarles de la casa Cajal. Uno de los fundadores de la casa Cajal, uno de los cofundadores, mejor dicho, es el señor Mo Khalaf, que tuve la suerte y el agrado de conocer en un evento que se realizó acá en Argentina por la Perfumería Privé, que la verdad tuvieron la gentileza de invitarme, y ahí fue donde pude conocerlo a él. El nombre de la casa Cajal proviene del término kohl, que es un producto natural que utilizan para cuidar y embellecer los ojos en lo que es la cultura india. Pero bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el video. No voy a hacer una reseña muy extensa de cada perfume porque si no el video sería larguísimo. Después más adelante seguramente voy a hacer una para cada uno, detallando bien cuánto dura, cuánto proyecta y bien cómo va evolucionando el aroma de cada uno. Los invito también a seguirme en lo que son las redes sociales, donde también subo contenido habitualmente. Así que dicho esto, bueno, arrancamos y pasamos a lo que es el primer perfume. El primer perfume que te traigo es quizás el que menos me llama la atención de la casa, pero sí vamos a hablar que es uno de los más versátiles, uno que se puede adaptar a cualquier clima, tanto otoño, verano, primavera. Lo puedes usar con cualquier vestimenta. Lo que sí para mí se inclina por ahí un poco más a lo que es el lado masculino. Y estamos hablando de lo que es Faris. El spray de los perfumes de esta casa la verdad que son magníficos. Tienen una progresión muy buena. ¿Qué tenemos en Faris? Faris tenemos una salida fresca, cítrica, aromática, que te puede dar esa sensación a lo que son los perfumes de diseñador azules, tipo Savage de Té o Blue de Chanel. Tiene una vibra muy similar a lo que es el Savage. No sé si es un clon o una inspiración, pero tiene esa vibra, esa sensación. Y después vamos a encontrar también que en el secado vamos a tener una parte también amaderada, fresca y limpia. Es un perfume, la verdad, sencillo, muy gustable, genera cumplidos, le gusta mucho a las mujeres. En ese sentido, la verdad que tenemos un perfume muy versátil, muy ganador y que la verdad no vas a molestar a nadie, lo uses donde lo uses, sea tanto en oficina, salidas con amigos o en lo que es el diario. La verdad que en ese sentido es un perfume ultra versátil. El segundo perfume que te voy a traer es también versátil, quizá un poquito menos que el anterior, pero es un perfume que lo vas a poder usar en verano, en primavera. No requiere tampoco una vestimenta súper formal, lo puedes usar igual para eventos porque es un aroma muy rico, muy delicado. Y estamos hablando del perfume tropical Almaz. ¿Qué tenemos en Almaz? En Almaz vamos a encontrar... Me entró en el ojo la... Qué rico que es. Tenemos una salida bien afrutada, bien tropical, dulce. Vamos a encontrar principalmente notas de groselias, nota de frambuesa, se siente bastante la frambuesa. Vamos a encontrar que cuando va secando empieza a aparecer una parte limpia, una parte floral. Y la parte esa tropical y dulce la vamos a tener hasta el final de la fragancia. Comparándolo con otros perfumes, muchos me van a decir, es fresco, es tropical, es dulce, es afrutado, me lo van a llevar para el lado de herba pura. Y yo quiero decir que no nos encasillemos en que todo lo frutal, tropical o afrutado es parecido a herba pura, como tampoco todo lo que tiene piña es parecido a Ventus. Así que en ese sentido, si bien pueden pertenecer a lo que son la misma rama o la misma familia olfativa, acá vamos a encontrar un perfume que es completamente delicioso, completamente también sensual, completamente adictivo, que baja en el ambiente flotando toda esa sensación afrutada, dulce, se siente mucho esa frambuesa como te dije antes. Y en el secado vamos a tener esa parte que es por ahí un poquito más atalcada, un poquito más limpia y un poquito más floral. La verdad que en ese sentido es un perfumazo, lo veo bastante unisex. Diría que un 50-50 en ese sentido. Quizás si no estás tan acostumbrado a los perfumes frutales se te vaya un poquito para el lado femenino, pero yo la verdad que lo veo en ese sentido unisex al 100%. El tercero del que te voy a hablar es otro perfume también versátil, que lo puedes usar también en verano, primavera, inclusive otoño y quizás algún día de invierno que no sea tan frío. Y estamos hablando de lo que es La Mar. En La Mar, ¿qué tenemos en La Mar? La Mar tiene también una salida fresca, dulce, tipo tropical, pero no tanto como el anterior. Tenemos una salida de lo que es piña ahumada
que se mezcla con manzana y empieza a tomar protagonismo lo que es ya una rosa. Se empieza a mezclar con una rosa bastante prominente que va a durar hasta el final de la fragancia. Y ya en lo que es el secado vamos a tener una parte amaderada y una parte limpia también, porque tiene almizcle. Creo que es uno de los perfumes más sexys de la casa, de los que yo al menos tengo y bajo mi punto de vista. Pero bueno, como dije antes, no comparemos tampoco que porque tenga piña, manzana, va a ser Aventus. En ese sentido no se parecen en nada, porque lo que es La Mar tiene mucha rosa. Este quizás sí se va un poquito más para lo que es el lado femenino, pero a los hombres que no les moleste el tema de rosa, este perfume también lo pueden usar tranquilamente, como yo lo uso, y creo que es un perfume que les va a gustar y lo pueden usar en cualquier ocasión. El cuarto perfume del que te voy a hablar también es un perfume versátil, un perfume cítrico fresco. Seguramente lo voy a comprar para el verano que viene porque no lo tengo, pero tengo una muestra oficial y es uno de sus últimos lanzamientos, lanzado en este 2024. Y estamos hablando de Icam. ¿Qué tenemos en Icam? Qué rico que es. En Icam tenemos una salida cítrica, una salida levemente amarga, amaderada. Si bien no tiene declarada bergamota, me da esa sensación, la salida de Tiger de Bulgari. No digo que son iguales, pero como para que se hagan una idea. Tiene esa salida ácida, fresca, cítrica. La verdad que es un perfume muy rico que a medida que empieza a secar, empieza a pasar a una parte por ahí más tropical, más dulce, más avainillada. Y ya lo que es en el secado vamos a tener una parte limpia y almizclada. Si bien la gran selección de perfumes que te traje de esta casa son cítricos, frescos, tropicales, podés llegar a tener todos ya que tienen sus diferencias. Más que nada si sos por ahí coleccionista. Ahora si no sos coleccionista te conviene por ahí elegir cuál de todos te gusta más o qué perfume de otra casa tropical te gusta más y ahí vas a evaluar con cuál quedarte. Pero si sos coleccionista y no te molesta el tema de tener varios perfumes tropicales, podés llegar a tener todos que en sí tienen sus diferencias. Y el último del que te voy a hablar es un lanzamiento del año pasado. Es el menos versátil de todos. Quizás es el chico malo de esta selección de 5 perfumes que te traje. Y estamos hablando de lo que es Cajal número 4, que seguramente también se va a terminar transformando en botella. Acá que tenemos este perfume, qué rico que es y qué fuerte. Este perfume tenemos una salida muy prominente de cuero, un cuero animálico, se lo siente hasta picante, tiene una sensación especiada. Este sí que lo veo más masculino, más retador, pero a las mujeres que le gusten los perfumes de cuero, las invito a probarlos. No es un cuero tipo hombre leather o Tuscan leather. Acá tenemos una proposición diferente. Tenemos ese cuero animálico con una salida especiada. Pero a medida que empieza a secar, yo siento que esa sensación animálica baja y se empieza a transformar más como en una gamuza. Tiene tintes por ahí afrutados, dulces, muy leves. Una sensación muy leve, licorosa. Y por ahí me da esa sensación en el secado como si fuese a pomada de zapatos. Pero la verdad que es un perfume muy rico, elegante, seductor. Lo veo atractivo. En ese sentido creo que es un perfumazo. Lo que sí siento que es un perfume que se inclina mucho más hacia el lado masculino. Y a los que les gusten los perfumes de cuero, si tienen la posibilidad de probar lo que es Cajal 4, creo que les va a gustar. Ahora, si el cuero no es una nota que te convenza mucho o demasiado, te diría que primero antes lo pruebes porque es una salida con un cuero bastante animálico que te puede llegar a chocar si no estás acostumbrado. Pero la verdad que es un perfumazo, una duración la verdad muy buena y una proyección también bastante amplia. Así que bueno, hasta acá el video del día de hoy. Estos son mis perfumes de la casa Cajal y 2 que próximamente seguro se vengan a la colección. Como digo siempre, perfúmense que la vida es demasiado corta para oler aburridos y nos vemos en un próximo video en el bodegón de los perfumes. ¡Chao!